Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, pues vamos a clavarnos en un texto que dio mucho de qué hablar, ¿no? La tercera vía de Anthony Giddens. Tenemos aquí unos fragmentos clave y la idea es entender bien qué proponía. Exacto. Porque, a ver, el contexto era fascinante, ¿no? Parecía que las grandes ideologías, como que ya no daban para más. Ajá. Cayó el muro, el socialismo real en crisis, pero ojo, el neoliberalismo también empezaba a mostrar, pues, sus problemas, sus tensiones. Claro. Y justo ahí, Giddens lanza esta idea. Hay que renovar la socialdemocracia. Pero, ¿cómo? Eso es lo que queremos averiguar hoy. Así es. Y Giddens, bueno, su trabajo buscaba responder a cambios gigantescos. O sea, el fin del comunismo, el boom de la globalización, Uf, sí. transformaciones sociales, tecnológicas, muy intensas. Y la socialdemocracia clásica, pues, andaba medio perdida. Él intentó darle como un mapa, ¿no? Una brújula para que no solo sobreviviera, sino que fuera relevante en el siglo que empezaba. Y empieza fuerte Giddens, ¿eh? Habla de la muerte del socialismo. Directo. Directo. Y cuidado, no se refiere solo al modelo soviético. Su punto, que es duro, es que ni la planificación socialista en Occidente pudo competir. Ajá. Con la capacidad del capitalismo para innovar, para generar riqueza, sobre todo, dice él, después de la globalización de los 70. Marx quería superar al capitalismo en riqueza y equidad. No. Y Giddens dice, pues falló justo ahí. Exacto. Y por otro lado está la socialdemocracia a la antigua, ese modelo clásico de posguerra. El estado de bienestar keynesiano. Ese mero también entró en crisis. Se apoyaba muchísimo en que el Estado metiera mano en todo, sí, pero también en premisas sociales que se fueron, pues, desmoronando. Como la idea del hombre proveedor, ¿no? O economías más cerradas. Justo. Ideas como el hombre proveedor o la ilusión de economías nacionales contenidas. Y su fórmula de igualdad vía nivelación estatal y pleno empleo, pues topó con pared. Se volvió rígida y a veces hasta generó consecuencias no deseadas, como esos intentos de ingeniería social que no funcionaron. Y frente a eso, pues, ¿quién surgió con fuerza? El neoliberalismo. Pensemos en Thatcher, en Reagan. Claro, los referentes clásicos. Sus ideas base, gobierno mínimo, una fe casi ciega en el mercado. Giddens le llama, de hecho, fundamentalismo de mercado. Un término fuerte. Sí, una sociedad civil que se supone funciona sola, aceptar la desigualdad como algo, pues casi natural, aunque a veces defendían la igualdad de oportunidades, y un nacionalismo tradicional con un estado de bienestar reducido a una red de seguridad mínima, por si acaso. Pero aquí Giddens señala algo bien interesante. Una tensión, una contradicción interna fuerte en el neoliberalismo. ¿Cuál? Entre ese fundamentalismo de mercado, que por su naturaleza disuelve tradiciones, costumbres, lazos sociales, Ajá. y el conservadurismo social que, al mismo tiempo, quiere preservar instituciones como la familia tradicional, la nación. Órale, claro, es como una lucha interna. Exacto. Porque el propio dinamismo del mercado que tanto celebran acaba minando justo esas estructuras que el lado conservador quiere proteger. Y además, dice Giddens, este modelo descuida la base social, la confianza, las normas, que los propios mercados necesitan para operar bien. Y aquí es donde entra, ahora sí, la famosa tercera vía. La propuesta central. Él mismo dice, a ver, el término no es nuevo ni es mío exclusivamente, pero lo usa para hablar de una renovación. Eso es clave, renovación necesaria de la socialdemocracia. ¿Insiste mucho en eso? Sí, insisten que no es neoliberalismo disfrazado, sino un intento de ir más allá de la vieja socialdemocracia y más allá del neoliberalismo. Se le asoció mucho con Blair, con Clinton. Sí, fueron los ejemplos más visibles. Pero Giddens dice, ojo, ideas parecidas ya se estaban discutiendo en partidos socialdemócratas por toda Europa, en Alemania, Italia, Noruega, desde los 80s. Es cierto, el punto central era adaptarse. El mundo había cambiado muchísimo y había que, pues, actualizarse. ¿Y qué implicaba esa actualización? Implicaba alejarse del viejo colectivismo estatal, de esa idea de que la economía lo determina todo. Había que enfrentar de cara fenómenos nuevos, o que se veían de forma nueva. La globalización, Que ya mencionamos. un nuevo tipo de individualismo, las broncas ecológicas que empezaban a sonar fuerte y nuevas formas de hacer política, más allá de los partidos. O sea, modernizar la agenda. Exacto.
Meter temas como productividad, participación ciudadana, desarrollo comunitario, ecología. Cosas que se vieron, por ejemplo, en las reformas del SPD alemán o en ese debate sobre la libertad en Noruega. Ok, entonces Giddens dice, esta renovación tiene que enfrentar 5 dilemas clave. A ver, aquí está como el núcleo, ¿no? Vamos a desglosarlos. ¿Cuál es el primero? El primero, y quizá el más evidente, la globalización. Pero Giddens no la ve solo como economía. Ah, ¿cómo la ve? La ve como una transformación del tiempo y el espacio. Dice que al Estado-nación tradicional le pega por todos lados. Lo presiona hacia arriba. ¿Cómo? ¿Hacia arriba? Piensa en poderes que se van a lo global, como las finanzas internacionales, ¿no? Que ya no controla un solo país. Ok. Lo presiona hacia abajo, porque vemos resurgir con fuerza identidades locales, regionales. Piensa en Cataluña, Escocia. Cierto. Y lo presiona lateralmente, con la aparición de nuevas regiones que cruzan fronteras nacionales. Interesante. ¿Y entonces el Estado-nación desaparece? No, no dice eso. No desaparece, pero cambia de forma. Y se necesitan nuevas maneras de gobernanza. Ya no solo el gobierno nacional clásico. Entendido. Gobernanza. Segundo dilema. El individualismo. Pero Giddens le da una vuelta interesante, ¿no? No es el egoísmo puro y duro. Exacto. Él no habla del sálvese quien pueda. Habla de un individualismo institucionalizado. Y lo interesante es que dice que fue fomentado en parte por el propio éxito del estado de bienestar. ¿Cómo? Por la educación masiva, la mayor movilidad social, geográfica, la gente tiene más opciones para elegir su vida y eso inevitablemente disuelve las tradiciones, las costumbres heredadas. Y eso obliga a repensar la solidaridad. Totalmente. Y aquí Giddens lanza una frase que se hizo muy famosa. Ningún derecho sin responsabilidad. Uf, esa frase es potente. Sí. La idea es que la autonomía individual, esa capacidad de elegir, viene con deberes hacia la comunidad. No van separados. Y mencionabas que no es necesariamente egoísmo. O sea, este nuevo individuo no es necesariamente más egoísta. ¿Correcto? Giddens, de hecho, cita encuestas de la época que sugerían que no había una decadencia moral generalizada. Decía que las generaciones más jóvenes podían estar incluso más preocupadas por la ética. ¿En qué sentido? Piensa en temas como medio ambiente, derechos humanos, pero ya no ligaban esas preocupaciones automáticamente a la tradición o a la autoridad de siempre. Es más bien una transformación moral ligada a la necesidad de construir activamente quién eres, qué sentido le das a tu vida. Ok, eso aclara mucho. Tercer dilema. ¿Qué onda con la clásica división entre izquierda y derecha? ¿Siguen sirviendo esas etiquetas? Buena pregunta. Giddens, siguiendo a un filósofo italiano, Norberto Bobbio, dice que la distinción no desaparece del todo. A ver, la actitud fundamental ante la igualdad sigue siendo un diferenciador clave. O sea, la izquierda busca reducir desigualdades. Tradicionalmente sí, las que considera injustas. Pero, y aquí viene el matiz importante de Giddens, el alcance de esa división se reduce. ¿Cómo que se reduce el alcance? ¿A qué te refieres? Me refiero a que muchísimos temas nuevos y cruciales ya no caben fácil en ese cajón de izquierda o derecha. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues piensa en la ecología, los debates sobre la familia moderna, la identidad cultural, los riesgos tecnológicos que empezamos a ver. Son temas transversales, ¿no? Sí, totalmente. Entonces Giddens propone que la política tradicional, que él llama política emancipadora, esta lucha por oportunidades, justicia social, derechos, Ajá. debe complementarse con lo que él llama una política de la vida. Política de la vida. Suena intrigante. ¿Qué es eso exactamente? Pues se refiere a la política que se mete con las elecciones vitales, las decisiones sobre cómo vivir, la identidad, la autorrealización, la ética en las relaciones personales. O sea, cosas más personales. Más personales, pero que adquieren una dimensión política. Ya no es solo quién tiene qué dinero o poder, sino cómo decidimos vivir, qué identidad construimos. Giddens busca lo que llama un centro radical. Centro radical. Sí, un espacio político que integre las dos cosas. La lucha por la justicia, emancipadora, y las decisiones sobre cómo vivir bien, política de la vida. Entendido. Va quedando más claro. Cuarto dilema. La capacidad de acción política.
Parece que la gente, bueno, confía cada vez menos en los políticos de siempre, ¿no? Sí. Giddens observa justo eso, una crisis de confianza en la política ortodoxa, en los partidos, en el parlamento. Y al mismo tiempo, Al mismo tiempo, ve el auge de lo que llama la subpolítica. su política. Se refiere a la creciente influencia de actores que no son ni partidos ni gobiernos, movimientos sociales, ONGs, activistas ciudadanos. Ah, claro, como Greenpeace, Amnistía Internacional. Exacto. Organizaciones que actúan globalmente, que ponen temas en la agenda que a veces los políticos preferirían evitar. Giddens dice, los gobiernos democráticos ya no pueden ignorar esto. Tienen que dialogar. Tienen que reconocer esa esfera, dialogar con ella. Aunque, ojo, Giddens no cree que la subpolítica pueda sustituir a la política formal. El gobierno sigue teniendo roles clave que nadie más puede cumplir. Representar a todos, ser foro de debate, gestionar la economía, etc. Ok. Y llegamos al quinto dilema, las cuestiones ecológicas. Para Giddens, esto ya no es un tema aparte, un tema verde. Para nada. Son absolutamente centrales. Él habla de una modernización ecológica. ¿Qué significa eso? La idea clave es que proteger el medio ambiente y buscar el crecimiento económico no tienen por qué ser enemigos. Pueden y deben integrarse. Buscar la sinergia. Exacto. Y esto implica también aprender a gestionar nuevos tipos de riesgo. Riesgos globales, a menudo con mucha incertidumbre científica. Giddens usa el ejemplo de la EEB, la enfermedad de las vacas locas. Uf, sí, me acuerdo. ¿Qué crisis fue esa? Una crisis total. Un riesgo nuevo, la ciencia no sabía bien qué onda y las decisiones políticas eran súper complejas, con consecuencias enormes. ¿Y entonces cómo se manejan esos riesgos tan inciertos? ¿Qué propone? Dice que no basta con el famoso principio precautorio, esa idea de que, ante la duda, mejor no hacer nada. Que a veces paraliza, ¿no? Exacto. A veces es útil, pero otras puede ser paralizante o inaplicable si la incertidumbre es muy grande, o si no actuar también tiene riesgos. Lo que se necesita, dice Giddens, es democratizar el debate sobre ciencia y tecnología. Abrirlo a la gente. Sí, abrirlo a la ciudadanía, discutir abiertamente los riesgos y los beneficios, en lugar de dejarlo solo en manos de expertos o de políticos a puerta cerrada. Ok, ya vimos los problemas, los dilemas que Giddens plantea. Pero entonces, si esa es la teoría, ¿cómo se aterriza? ¿Cómo se ve la tercera vía en la práctica? Giddens esboza un programa político bastante completo. Mencionaste ejes como nuevo Estado democrático, sociedad civil activa, familia democrática, nueva economía mixta, igualdad como inclusión, bienestar positivo, Estado social inversor, nación cosmopolita. Sí, son varios conceptos. Son un montón. Quizá para entenderlo mejor podemos agruparlos. Empecemos por cómo Giddens imagina, pues, reinventar el gobierno y la democracia. ¿Qué propone ahí? Buena idea agrupar. A ver, en cuanto a reinventar el gobierno, Giddens junta las ideas del nuevo Estado democrático y la nación y democracia cosmopolita. Ok, ¿y eso qué implica? Implica, por un lado, reconstruir el Estado para esta era global. Habla de una doble descentralización. Poder hacia abajo, a las regiones, a los municipios, Ajá. pero también poder hacia arriba, a organismos supranacionales cuando haga falta. Piensa en la Unión Europea como un ejemplo. También significa más transparencia, buscar eficiencia, atreverse a experimentar con formas de democracia más directa. Menciona referendos bien diseñados, jurados ciudadanos. Suena interesante eso de los jurados ciudadanos. Sí, y que el Estado asuma un rol central en gestionar esos riesgos complejos que ya mencionamos. El lema aquí podría ser algo como ninguna autoridad sin democracia, y que aplique a todos los niveles, no solo al nacional. ¿Y lo de nación y democracia cosmopolita? ¿Qué es eso? Se refiere a cómo adaptar la idea de nación a un mundo globalizado. Giddens propone una nación cosmopolita. Cosmopolita. Sí, una identidad nacional que sea abierta, tolerante, que acepte que la gente pueda tener múltiples lealtades o identidades. Puedes sentirte catalán, español y europeo a la vez, por ejemplo. Entiendo. Una identidad compatible con el pluralismo cultural y que rechace de plano el nacionalismo xenófobo, el que excluye. ¿Y eso se conecta con la democracia cosmopolita
Directamente, con la necesidad de pensar en instituciones de gobernanza global más fuertes y, sobre todo, más democráticas. Quizá inspiradas en la UE, pero a escala mundial. Menciona ideas concretas como la necesidad de regular los mercados financieros globales. Se hablaba entonces del impuesto Tobin, por ejemplo. Ah, sí, el impuesto a las transacciones financieras. Ese mismo. O la capacidad de abordar la desigualdad entre países y gestionar problemas globales como el cambio climático. Vale, eso cubre la parte del gobierno, la escala global. Pero, ¿y la sociedad? ¿La comunidad? ¿La gente en su día a día? ¿Qué dice Giddens ahí? Ahí entra la idea de una sociedad civil activa. Pero ojo, no se trata de dejarla sola, como haría el neoliberalismo más puro, sino de fomentarla activamente, especialmente en las comunidades más desfavorecidas. Apoyar la iniciativa local, el voluntariado, lo que los sociólogos llaman capital social. La confianza, las redes de apoyo. Exacto, la confianza y las redes de cooperación en una comunidad. Giddens menciona ejemplos que le parecían interesantes, como programas de desarrollo comunitario en Ceará, Brasil, o los dólares temporales. Dólares temporales. ¿Qué es eso? Son sistemas de intercambio de tiempo y habilidades. Yo te ayudo con algo una hora, tú me ayudas con otra cosa otra hora. Fomentan la cooperación local. La idea es conectar esto también con cosas prácticas, como la prevención del crimen a través de policía comunitaria, mejorando el civismo. El rol del gobierno es colaborar, facilitar, pero sin ahogar la iniciativa de la gente. Muy interesante. Y otro tema que siempre genera debate. La familia. Mencionaste que Giddens rechaza la nostalgia por la familia tradicional. ¿Qué propone él? Propone una familia democrática. Su punto es que no podemos idealizar un pasado donde la familia, muchas veces, se basaba en la desigualdad, sobre todo de género. Cierto. Entonces, aboga por llevar los principios democráticos al corazón de las relaciones familiares. Igualdad real entre hombres y mujeres, respeto mutuo, autonomía de los miembros, buena comunicación y, por supuesto, cero tolerancia a la violencia. El foco debe estar en los niños, supongo. Exacto. El foco principal debe ser el bienestar de los niños y niñas. Promover la corresponsabilidad. Insiste mucho en la responsabilidad paterna, que los hombres se involucren más. Ajá. Y asegurar que la familia, en sus distintas formas actuales, esté bien integrada socialmente y reciba apoyo. No se trata de imponer un modelo único, sino de aplicar principios de justicia y respeto dentro de ella. Entendido. Nos quedan dos áreas clave: economía y bienestar social. Aquí es donde la tercera vía seguro buscaba marcar más la diferencia con la vieja izquierda y el neoliberalismo, ¿no? Exactamente. Aquí podemos juntar las ideas de una nueva economía mixta y el concepto central del Estado social inversor. A ver, la nueva economía mixta, ¿qué tiene de nueva? Pues no es volver a las grandes nacionalizaciones de antes, claro. Busca más bien una sinergia entre el sector público y el privado. Encontrar un equilibrio inteligente entre regular y desregular. O sea, ni mercado totalmente libre ni Estado controlándolo todo. Justo eso. Aprovechar el dinamismo, la innovación de los mercados, pero siempre orientándolos hacia el interés público, hacia objetivos sociales. Giddens habla de construir una sociedad de tomadores de riesgo responsables. Y eso nos lleva directo al Estado social inversor. Suena importante. ¿Qué es exactamente y en qué se diferencia del estado de bienestar de toda la vida? Es, yo diría, una de las ideas más potentes y quizá más polémicas de la tercera vía. Es una reforma radical del estado de bienestar. ¿Radical en qué sentido? En el cambio de enfoque, pasar de centrarse en la protección social pasiva, o sea, dar ayudas al que está desempleado, enfermo, jubilado, a centrarse en la inversión activa en capital humano. Inversión en la gente. Exacto. Giddens usa una frase clave: redistribución de posibilidades, no solo redistribución de ingresos. ¿Redistribución de posibilidades? ¿Puedes dar un ejemplo para que quede más claro? Claro, piensa en el desempleo. En lugar de solo dar un subsidio por mucho tiempo, el Estado social inversor se enfocaría en ofrecer formación de alta calidad, apoyo real para encontrar trabajo, quizá ayuda para empezar un pequeño negocio. Entiendo, dar herramientas. Exacto, herramientas.
invertir en la capacidad de las personas para que generen sus propios ingresos y se desarrollen. Se busca promover lo que Gibbons llama bienestar positivo. Bienestar positivo. No solo que no te falte lo básico, sino también autonomía personal, buena salud, y aquí entra la prevención, no solo curar, acceso a educación continua a lo largo de toda la vida, bienestar psíquico, fomentar la iniciativa personal. Suena bien, pero supongo que esto también implica cambios en cómo se dan las ayudas, ¿no? Para evitar que la gente se acomode, digamos. Definitivamente implica adaptar las prestaciones, los servicios, para evitar lo que los economistas llaman riesgo moral. ¿Qué es esa idea de que si las ayudas son muy fáciles o incondicionales, Pueden desincentivar la búsqueda de empleo o la toma de iniciativas. El Estado Social Inversor busca diseñar políticas activas en empleo, pensiones, educación, que fomenten la responsabilidad individual y la adopción activa de riesgos positivos, sin dejar de proteger a los más vulnerables, claro. Es un equilibrio, delicado. vaya, es todo un replanteamiento, ¿eh? En resumen, entonces, la tercera vía de Giddens fue este intento muy ambicioso, complejo, de darle como una nueva vida, un nuevo aire a la socialdemocracia. Sí, un intento de renovación profunda. Buscaba mantener valores como la justicia social, la solidaridad, la comunidad, pero adaptándolos a un mundo que había cambiado un montón por la globalización, el individualismo, los nuevos riesgos, y tratando de superar esa vieja trinchera, esa división tan marcada entre izquierda y derecha. Como él mismo decía, era un programa en construcción. Sí, una propuesta que tuvo muchísima influencia en su momento, en los 90s, principios de los 2000, y quizás una pregunta interesante que nos deja todo este análisis para reflexionar es, bueno, estas ideas se formularon hace ya, pues, varias décadas, ¿no? A finales de los 90. Cierto. Si miramos la política de hoy, ¿hasta qué punto diríamos que estas ideas lograron cuajar? ¿Qué tanto moldearon lo que vemos? Buena pregunta. ¿O será que los dilemas que enfrentamos ahora, piensa en una crisis climática mucho más urgente, una polarización política brutal, el impacto que se viene con la inteligencia artificial, ya desbordan el marco que Giddens propuso y exigen quizá una nueva y radical renovación del pensamiento político? Excelente pregunta para quedarse rumiando. Muy buena. Con esto, pues, cerramos nuestra exploración a fondo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.